Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! La transición de roles técnicos a roles de gestión es bastante habitual en la carrera de los programadores y programadoras. A medida que estos perfiles ganan experiencia, muchos y muchas encuentran algo natural avanzar hacia roles de liderazgo. Soy Maribel Tirados, esto es Apasionados por la Tecnología y hoy me acompaña Noé Medina, Agile Delivery Lead en Paradigma Digital. Noé ha cambiado recientemente de rol dentro de la empresa y hoy nos va a contar los desafíos y experiencias con los que se ha ido encontrando en el camino. Noé, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy contenta de estar aquí otra vez. Lo mismo, siempre es un placer para mí grabar contigo. Ya llevas bastantes episodios, al final te estás convirtiendo en un habitual, lo que me alegra muchísimo, que siempre es un placer hablar contigo. Noé, lo he comentado en la introducción, tú has hecho recientemente, o no tan recientemente, lo estaba pensando, pero yo creo que, bueno, ahora nos lo cuentas tú, ya han pasado algunos meses de este cambio, ¿no? de rol que has tenido dentro de Paradigma. Yo te quería preguntar lo primero, ¿qué es lo que te llevó a considerar este cambio? No sé si ocurrió algo en concreto, hubo alguna persona que te inspiró. Vale, pues a ver, sí que ya llevo pues más de un año en este nuevo rol. Bueno, al final son meses, pero bueno. Y la verdad es que voy a ser sincera al 100% y voy a dar una opinión que quizás sea un poco impopular, y es que no a todo el mundo le gusta programar. A mí me encanta la tecnología y formar parte de sus etapas de desarrollo, pero no me gusta el hecho de tener que hacerla como tal. Entender el producto, sus funcionalidades, idear soluciones, gestionar cómo llegar a ellos, sí. Ponerme a picar código, no. Y creo que el evento más específico que me llevó a darme cuenta de que eso era así y que muchas frustraciones y muchos stoppers que yo misma me imponía a mí misma eran porque me di cuenta, tras una década como programadora, que el perfil de frontend como tal, en el que yo empecé a desarrollarme como programadora, se ha ido pervirtiendo durante esta última década hasta una cosa que, en mi opinión, no es frontend realmente, sino que incluye muchísimas más cosas. Pero bueno, ese es otro tema que quizá dé para otro podcast. Uh-huh. Bueno, yo ahí comparto totalmente tu opinión impopular, porque yo era desarrolladora en la parte de back. Es verdad que bueno, es un poco distinto, pero bueno, desarrolladora al fin y al cabo. A mí no es que no me gustase programar, bueno, es una historia mucho más grande, más extensa, perdón, pero me alegra que lo comentes porque parece que es algo como que te señalan con el dedo, ¿no? Y es genial al final darte cuenta de que no todo es el desarrollo y es programar, sino que hay un abanico mucho más grande y lo importante al final es encontrar tu lugar, ¿no? Y darte cuenta de lo que realmente te gusta y lo que no, y no pasa nada. El cambio, sin embargo, no me imagino que es un camino de rosas y que te habrás encontrado desafíos, te habrás encontrado piedras en el camino. En este cambio, ¿no? En este cambio de rol de desarrolladora, Agile Delivery Lead. Cuéntanos algunos de ellos, Noé. Pues creo que la principal piedra que me encontré fue el tenerme que quitar la sudadera de desarrolladora y demostrar que puedo aportar a nivel de gestión con otros puntos de vista que no siempre se tienen en cuenta. Creo que hay una tendencia, al igual que pasa en cualquier grupo de desarrollo, a hacer una separación entre capas en un equipo, ¿no? Están los diseñadores por un lado, los front por otro, los back por otro, QA, etc. Y luego hay otra capa aún más alejada, que es la capa de gestión. Y en mi opinión es una separación que no debería existir, porque la gestión al final forma parte del equipo de la misma manera que una QA, un analista funcional, una UX o una front o una back. Uh-huh. Totalmente. ¿Y cómo te preparaste para este nuevo rol? ¿Hiciste cursos, mentoría, te apoyamos desde Paradigma? ¿Cómo fue? Pues he tenido la suerte de haber trabajado con Chris Redondo en los primeros proyectos que hice en Paradigma y me inspiró desde el minuto 1 a tomar este camino y
ella tiene gran parte de la responsabilidad en la decisión de cambiar el rumbo de mi carrera. Me ayudó mucho preparándome para ir pudiendo dar los primeros pasitos y también, como te decía al principio, entender el producto es algo que me apasiona. Así que primero empecé con un curso de Product Management en la nave nodriza porque no había tenido la posibilidad de trabajar directamente como desarrolladora en un desarrollo de producto como tal. Entonces, pues me interesaba mucho también conocer más los entresijos de esa parte y posteriormente en Paradigma se me dio la oportunidad de ir haciendo shadowing al anterior Agile Delivery Lead del proyecto en el que estoy ahora mismo. Con eso fui aprendiendo de él hasta que fue factible hacer el cambio total, que es lo que te comentaba antes que ocurrió hace más de un año. Y una vez hecho el cambio, pues Chris volvió a ser mi mentora, esta vez como de manera más oficializada, y junto al programa de certificaciones de Paradigma, que consiste en marcarte un objetivo anual de obtención de certificaciones y se te subvencionan los exámenes, pues he ido aumentando también mi formación. Y además, no solamente Paradigma me dio la oportunidad de poder hacer este cambio, que no es algo no es algo despreciable, sino que creo que es lo más importante, el poder haberlo hecho aquí dentro y no haber tenido que dar el salto a otro sitio. Una vez que ya empecé a formar parte del círculo de Agile, pues bueno, contamos con una comunidad formada por grandes profesionales que comparten sus conocimientos a través de píldoras internas, pequeñas sesiones, comparten sus experiencias y la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo porque son grandes profesionales y tienen muchísimo que aportar y es una suerte inmensa poder absorber todo lo que ellos tienen que compartir. Vamos, lo has definido perfectamente el círculo de Agile. La verdad es que tiene... Bueno, en todo Paradigma en general, ¿no? Pero es verdad que tiene unas personas, unos profesionales inmensos. Cris Redondo es una genia y de hecho ha grabado algún episodio aquí con nosotros y con nosotras en el podcast. Noé, como en la vida no todo es blanco o negro, hay grises por ahí, yo quería preguntarte si echas algo de menos de tu etapa de desarrolladora. Si no echas, bueno, lo que más echas de menos, lo que menos, ¿qué es lo que más te gusta del rol actual? Pues ahora mismo, o sea, sí que es cierto que echo de menos cosillas y sobre todo es la parte como más creativa, ¿no? Yo siempre he sido frontend, pero la parte más de maquetación, por eso lo que decía antes también de lo del perversión del rol y demás, y el CSS es algo que me apasiona y aunque ya no forme parte de mi día a día en las 8 horas que trabajas, sí que sigo estando al tanto de novedades, sigo trasteando por mi cuenta, de hecho sigo dando charlas, escribiendo posts y demás, porque no me quiero desvincular de esa parte, porque sigue siendo algo que me gusta mucho. Aunque antes he dicho que no me gusta programar, el CSS es un lenguaje de programación, tengo que hacer esta aclaración, pero me refiero, pues eso, que esa parte más creativa sí que la echo de menos. Y las partes que más disfruto ahora mismo de mi rol actual es que antes a lo mejor podía proponer cosas o decir, oye, pues creo que a lo mejor esto podríamos hacerlo de esta otra manera y no se me escuchaba tanto, no se me daba voz. Ahora, como ya estoy en esa parte que tiene que tomar decisiones, puedo tomarlas yo directamente y me permite también, pues intentar trabajar como me hubiera gustado que trabajaran conmigo, ¿no? Y se genera tenía también un poco de miedo porque yo he hecho el cambio directamente en el proyecto en el que estaba como desarrolladora y tenía un poco el miedo que hubiera como reticencias por parte de mis compis porque siempre se suele ver como un cambio extraño, no gusta o tal, pero la verdad es que ha sido justo al contrario y no sé, la verdad es que creo que lo que más disfruto es eso, poder hacer cosas que antes no podía hacer y poder seguir trabajando con mis compañeros desde con mi equipo desde este otro lado. Me ha gustado mucho la frase que has dicho, Noé, de trabajar como hubiera querido que trabajasen conmigo. Qué importante también esa experiencia previa que tienes, ¿no? Que ahora vamos a hablar más adelante. Dentro de específicamente el rol de Agile Delivery Lead, ¿qué habilidades consideras que son esenciales? Pues creo que son 3 y para mí son como los pilares fundamentales. Son la empatía, la honestidad y el coraje.
creo que es importante tener siempre presente que al final somos personas, cosa que a veces se pierde un poco de vista y sobre todo especialmente cuando hablas de números o cuando se considera a los stakeholders como montañas inmensas que hay que escalar con sangre, sudor y lágrimas y es como, ¡ay, el demonio! Y realmente no es así, los stakeholders siguen siendo personas. Luego, por otra parte, la honestidad me parece básica para establecer un clima de confianza dentro del equipo y también creo que es la mejor forma de acompañar a un cliente. Si eres honesto siempre, bueno, en general, ¿no? En la vida, pero si eres honesto con el cliente, creo que se genera un vínculo de confianza muy fuerte. Y el coraje, porque algo que me advirtieron mucho antes de dar el paso es que iba a tener que tomar decisiones difíciles o que iba a tener que entablar conversaciones complicadas. Y es de tener el coraje para enfrentarte a ellas, ser honesta y empatizar con la persona o con las personas que reciben esa información. Entonces, para mí, pues eso, esos son los 3 pilares fundamentales. Y lo hablábamos antes, ¿no? Que esta experiencia que tienes previa de desarrolladora te está ayudando o está aportando gran valor, ¿no? al puesto que tienes actualmente. Cuéntanos un poco más en detalle cómo crees que esa experiencia tuya ha influido, ¿no? En tu estilo de gestión. Pues son esos puntos de vista que a veces cuando no estás metido dentro de los procesos de desarrollo, pues no caes. O sea, yo, por ejemplo, como programadora front, siempre he tirado mucho del equipo de QA, que también hay como muchas reticencias ahí desde dentro de desarrollo, ¿no? Porque yo muchas veces había cosas que no veía dentro de algún proceso, de alguna funcionalidad, y ellos sí, porque están más habituados, ¿no? Entonces, pues bueno, les preguntaba, pues esto es justo hacer un paralelismo, ¿no? Sabiendo desde dentro cómo se tienen que desarrollar las cosas o los entresijos de lo que se tiene que hacer, tengo una visión como más en profundidad y me permite tener como más... como una información muchísimo más ampliada de lo que realmente tenemos que hacer y entender en dónde está el valor o dónde puede estarlo y poder también un poco priorizar a la hora de decir, bueno, pues a lo mejor esta feature ahora mismo no aporta tantísimo como esta otra porque esta otra implica otros procesos y demás, que eso lo puedes conocer igualmente si conoces el producto y demás, pero una vez que sabes las implicaciones técnicas, pues no sé, creo que te permite hacerte un mapa conceptual de todas las relaciones que hay dentro del desarrollo que bueno, pues que te ayudan a gestionarlo un poco mejor. También es cierto que tener un conocimiento más desde dentro, pues te puede, pues eso te ayuda muchísimo, pero otra cosa que quería expresar aquí es que no hay que hacerlo desde la tiranía. Y me explico, porque algunas personas cuando yo comenté, pues eso, fui preguntando a gente dentro del sector, me quiero cambiar, tal, no sé qué, y había gente que me decía, claro, ahora que estás ahí, ¿no? En la parte de gestión no pueden torearte con las estimaciones de las tareas, porque claro, le podrás decir, eso no te puede llevar tanto tiempo, ¿cómo es posible? Y yo les miraba y pensaba, no, eso no es así, porque cuando una desarrolladora te da una estimación, es por algo. Y puedes entablar una conversación y ver por qué está dándote esa estimación. Y luego, por otro lado, una estimación es una estimación, que parece como muy de perogrullo, pero es así. Es algo que, bueno, pues que en algún momento puede variar y que no está escrito en piedra. Entonces, pues bueno, no es un contrato de X horas grabado a fuego. Y por eso creo que esto también se ve así porque responde a lo que anteriormente decía de esa separación en capas y como la separación que hay, como el abismo, me voy a poner así como muy épica, entre la parte de gestión y la parte de desarrollo, que se intenta salvar, pero creo que, no sé, o no se tiran los puentes correctos o es muy complicado cambiar pues muchas mentalidades que hemos estado acostumbrados a trabajar durante mucho tiempo, pues es difícil, pero yo creo que de a poquito se puede ir haciendo pues eso, esos puentecitos y hacer que ese abismo se diluya. Hablábamos, Noé, hace poquito en un episodio que grabamos sobre equipos de alto rendimiento, precisamente sobre este cambio, salió por una pregunta en concreto, pero bueno, este cambio, ¿no? de desarrollo a gestión y de que a veces se hace un poquillo, lo voy a decir así, como a lo loco, incluso hay personas que vuelven al desarrollo, ¿no? Por muchos factores, porque la transición no ha sido...
tú has comentado que ha sido una transición súper ordenada, con mucha formación, con un acompañamiento, no siempre se hace así. Entonces, ¿qué consejos, según tu experiencia, ¿no?, le podrías dar? Pues eso, a perfiles de desarrollo, pues que están pensando, bueno, pues hacer ese cambio a gestión. ¿Y qué errores crees que podrían o deberían evitar, pues para que fuera lo más exitoso posible? Vale, pues creo que el mejor consejo es que se lo piensen bien, pero sobre todo que se pregunten el por qué quieren hacer el cambio. Es lo que yo te decía, a mí me movió el hecho de quiero intentar cambiar las cosas hacia donde yo creo que pueden ser mejor para todos y quiero trabajar como me gustaría que trabajaran conmigo, ¿no? Y hay muchos modelos de gestión, eso está claro, pero creo que el que mejor funciona es el que se basa en las habilidades que he comentado antes. Entonces también hay que hacer un poco de trabajo propio, de saber en qué punto estás, pues eso, a la hora de ser honesto, de tener empatía, porque se cree que las skills que tienes que tener es saber manejar Excel, Giras y demás, pero hay una parte de inteligencia emocional que también es muy importante, porque de nuevo somos personas. Eso en general, ¿no? Pero cuando estás gestionando, al final en algún punto también gestionas personas y tienes que tenerlo en cuenta. Se tiende a pensar que también, que creo que es un error bastante común, que en la gestión no se trabaja tanto, que eres la jefa u otros tipo de chascarrillos que son habituales en los pasillos en este sector, ¿no? Y supongo que al final dependerá de lo que cada uno quiera hacer desde la parte de gestión del desarrollo de software. Como te decía, yo me lo planteé como un reto personal, por penitencias pasadas y por puntos de mejora que creía y creo que se pueden llevar a cabo en algunos marcos de trabajo. Y se trata al final de intentar aportar el valor desde otras perspectivas, de preguntarte por qué quiero estar ahí y qué es lo que puedo aportar en esa otra parte. Y luego, por otro lado, creo que también se comete el error de pensar que es algo fácil y que puede hacer cualquiera. Y es evidente que yo no estoy operando a corazón abierto a una persona. Eso ninguno de los que probablemente estemos escuchando este podcast. Pero hay mucho trabajo detrás, que es algo que también dicen mucho las influencers, pero es cierto, y supone mucha carga mental, que muchas veces va más allá de la jornada laboral. Y eso pues no se ve, como no es un trabajo tangible, porque no estás moviendo un ticket en Jira o demás. Entonces es como... Antes me decía una amiga, pero con todas las reuniones que tienes al día, ¿sientes que trabajas o sientes que estás perdiendo el tiempo, no? Y la típica frase de las reuniones también son trabajo, efectivamente, también son trabajo, pero parece que como que no se tiene ahí en cuenta. Y ya el último súper consejo, que además fue un mega error que yo también cometí, fue creer que dominar Excel es algo sencillo y no lo es. Y cada día me pego muchísimo con Excel. Algún día sé que lograré domarlo y conseguir lo que yo quiero hacer, pero no es tan fácil como se puede pensar. Yo nunca voy a saber utilizar Excel y lo reconozco abiertamente. Y de hecho tenemos una compañera en el departamento que lo domina a la perfección y siempre le digo, pues a ver si me das un cursito, porque de verdad, pero creo que no va a pasar, que hago lo que puedo y ahí quedará. Qué importante, me quedo con lo que has dicho, Noelia, para cerrar el episodio, qué importante esa parte de habilidades personales que no se ve. Y que es clave, ¿no? Esa empatía y que no todo el mundo tiene, no por algo malo o por algo bueno, sino que cada persona somos distintas. Yo cuando hice el cambio también de rol en su día, hace ya muchos años, me acuerdo, claro, yo pasé de programar sigo con contacto con la tecnología, pero en marketing, ¿no? Claro, no tiene que ver. Y entonces pasé de estar yo sola con mi pantallita a muchas reuniones, a hablar mucho, y es que me acuerdo un compañero que me dijo, pero a ti eso te gusta hablar con la gente, porque él lo vivía como horrorizado, ¿no? Porque es verdad que hay una parte que se queda como un poco olvidada, pero es clave y que bueno, vemos que tú
sí que has encajado bien en este rol. Me alegro muchísimo, Noé. Siempre es un placer tenerte aquí para hablar de gestión, para hablar de desarrollo, para hablar de lo que tú quieras. Te agradezco muchísimo tu tiempo y muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Espero que este contenido haya resonado con vosotros y con vosotras y que, bueno, que os sea útil si estáis en este proceso de cambio de perfil. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.